Tutieu les envía un cálido saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu desea que todos tengan un día lleno de energía, alegría y toda la suerte del mundo. Hoy exploraremos cómo Uri fortalece en silencio la vida familiar, con cámaras ocultas para proteger a Tu, mientras una sombra familiar sigue merodeando cerca de la puerta. La última vez, Tutu colapsó después de beber el jugo de naranja de Lin. Y en el hospital, Lin se arrodilló llorando pidiendo perdón. Ahora, cuando 22 ha vuelto a casa, la paz parece frágil y cada pequeño sonido tiene un significado. Presten atención, no aparten la vista de la pantalla, porque lo que sigue seguro sorprenderá a todos. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, ya que los próximos giros serán aún más emocionantes. La luz roja parpadeó una vez ininterrumpida. Uri contuvo la respiración mientras la aplicación en su teléfono se encendía. Conectado. La cámara bajo la estantería veía todo el sofá viejo, las cortinas de bambú, una franja de luz tenue, donde la puerta nunca se cerraba por completo. Uri susurraba más a sí mismo que a la cámara. Ella estará a salvo cuando cierre los ojos. Luego colocó la segunda cámara mirando hacia la puerta. El amanecer los había traído de vuelta a la casa como una ola suave. La luz del sol se extendía en dorado sobre el suelo de madera. El leve olor a desinfectante del hospital aún quedaba en el suéter de Tutu, mientras Uri la ayudaba a pasar por la puerta con una mano en su cintura y la otra sosteniendo su bolso. La señora Lan la seguía con medicinas y una sonrisa suave mientras abría la ventana. «Respira, hija», dijo en voz baja y suave. El aire fresco ayuda al cuerpo a recuperarse más rápido que cualquier pastilla. Uri prometió sonreír, pero solo asintió y ayudó a Tutu a acostarse en la cama. Ella cerró los ojos y exhaló como si alguien la hubiera puesto suavemente en el suelo después de un largo vuelo. «Aquí me siento segura», susurró. «¿Segura?». Uri casi respondió, pero luego su mirada se detuvo en el pasillo. La puerta del dormitorio entreabierta, una delgada franja de polvo quebrándose a lo largo del suelo. Un pequeño error, algo normal. Pero esa sensación persistió en su pecho negándose a irse. Cuando la señora Lan comenzó a cocinar la sopa de pollo, Yuri se arrodilló junto a la maleta de cuero marrón. El familiar olor a papel viejo subió al instante: contratos, actas de entrega, borradores, planos para el nuevo acuerdo. Todo estaba allí, pero no era como cuando él lo dejó. Las esquinas de las hojas estaban dobladas de una manera que sus manos nunca lo habrían hecho. Una página estaba volteada. Un clip de papel había sido colocado con el gancho en el lugar equivocado. Esa torpeza que alguien muestra cuando es cuidadoso, pero no lo suficiente. Se quedó quieto. No era el sirviente. No habían tenido sirviente durante semanas. La señora Lan nunca tendría curiosidad, y Tutu yacía en la cama luchando contra la fiebre mientras él contaba cada uno de sus suspiros. La mente volvió a hacer lo cruel que siempre hace. Trajo una cara. Linz reprodujo imágenes que desearía haber cubierto con una capa dura sobre el suelo del hospital. Cayendo sobre el suelo, la voz quebrada. «No quiero hacerle daño a nadie». Una disculpa temblorosa era el puente frágil. No sabía si podría soportar el peso de la confianza. Cerró la maleta. La llave sonó como una maldición que necesitaba una herramienta. En el cajón debajo de los recibos y cuadernos viejos estaba la caja de cartón plana que casi había olvidado. 3 pequeñas cámaras de un proyecto de oficina incompleto calladas como semillas. Yuri las levantó con el mismo cuidado con el que un jardinero cuida las plántulas, esperando que sobrevivieran. Al final de la mañana, bajo la brillante y pura luz, trabajó abiertamente. No había sombra para culpar, no había secretos que mancharan la acción.
Una cámara fue colocada bajo la estantería con una vista clara al salón. Otra observaba la ventana y la puerta. La más pequeña estaba en el pasillo donde la luz cambiaba cuando un cuerpo pasaba. Conectó cada una de ellas a su teléfono. La señal verde floreció una a una. El suave zumbido electrónico se mezclaba con los sonidos de la casa. La cuchara raspaba la olla, el aliento de la tetera, el chirrido de un camaleón en el techo. La señora Lan se detuvo en el umbral de la puerta con una regadera en las manos. ¿Qué estás haciendo, Yuri? Giró una sonrisa no para esconderse, sino solo para calmar, poniendo un poco de orden, haciendo que todo sea más seguro. Todavía estoy pensando en esa chica. Su voz era suave, pero la preocupación se escondía en ella como una aguja. Ajustó un lente capturando un rayo de luz. No quiero más sorpresas. A veces, suspiró ella dejando la regadera en el suelo. Demasiada precaución nos quita la paz. Él levantó la mirada hacia ella. La paz es lo que estoy tratando de proteger. El arroz con pollo estaba dulce con jengibre y pollo tierno. Cuando Tutu despertó, comió lentamente con las palmas de las manos cálidas, abrazando el tazón de arroz que la señora Lan sostenía. La habitación era como un rincón simple y suave. Uri permaneció afuera, asegurándose de que el aire se renovara. La almohada estaba en su lugar. La cuchara nunca estaba demasiado llena. Se sorprendió a sí mismo revisando los ángulos de la habitación que no tenían nada que ver con la comodidad, ángulos invisibles, rincones oscuros, la forma en que las cortinas caían. Un destello rojo parpadeó cerca de la barra de las cortinas. «¿Eso es nuevo?», preguntó Tutu, su voz suave más curiosa que preocupada. Uri siguió su mirada y dejó que la verdad fuera simple. «Un pequeño protector», dijo, «para que puedas descansar sin mirar por encima del hombro». Sus pestañas se cerraron. La confianza se podía ver en ese pequeño gesto. Ella extendió la mano hacia él. «No necesito cámaras si tú estás aquí». Él apretó su mano, una sonrisa surgió desde sus ojos, y aún había una voz dentro de él que no se callaba. El amor es presencia, pero la seguridad es estar alerta. La tarde se recostó sobre las paredes cálida y sin prisa. Un pájaro voló por el jardín. El bambú sonaba una música seca en la brisa. En una hora, la vida normal había ganado. Uri se sentó en la mesa y escribió. Luego se detuvo para escuchar. Luego se levantó para revisar la luz en el pasillo por quinta vez, como si hablara un idioma que aún no había aprendido completamente. Abrió la aplicación nuevamente en 3 pequeños cuadros, 3 habitaciones tranquilas. La sala de estar era una pintura de paz. El portón, una forma simple metálica sombreada con una capa de ladrillos. El pasillo, el cuello estrecho de la casa estable y brillante sin nada que temer. Sin embargo, la imagen del silencio lo tranquilizaba más de lo que quería admitir. «Come un poco más, hija», le insistió la señora Lan. «El jengibre es bueno para la sangre. Puedo sentir que el hospital se aleja». Tutu susurró sonriendo. Ella estaba más pálida que la primavera pasada, pero su sonrisa seguía siendo la misma que él había recordado bajo el árbol de limón en un día con el olor a lluvia fresca. Yuri llevó el tazón vacío al fregadero y al volver se dio cuenta de que casi no quedaba nada como una tos en una habitación distinta. En la esquina de la cámara en el portón, los arbustos temblaron y luego se quedaron quietos. Una ligera brisa podría haber hecho eso. Aún así, él seguía mirando la pantalla en vivo. Como cuando miras una puerta cerrada seguro de que la has cerrado con llave. No había nada. Exhaló. Después del almuerzo, la señora Lan salió al jardín a regar las hierbas para los vecinos. «Voy a estar afuera 5 minutos», llamó y la puerta se cerró suavemente detrás de ella. «Descansa», le dijo Api a Tuku.
«Estás demasiado preocupado». Ella bromeó, luego se suavizó. «Pero sigue preocupado». Él sonrió, ajustó las mantas sobre ella y luego volvió a su laptop, esta vez no para trabajar, sino solo para escuchar las grabaciones. Rewinded por 1 hora. Una hoja, una sombra, un rayo de luz atravesando los ladrillos y luego deteniéndose. En la esquina lejana del marco, justo al lado del pilar de la puerta, algo blanco y delgado se levantó, cayó, luego se levantó de nuevo como si la mañana estuviera respirando por debajo. Uri salió afuera, el calor tocó su hombro. El jardín lleno de sol era real. No había nada escondido. Cerca del portón, un pedazo de papel yacía bajo una piedra como si incluso un trozo de papel temiera que el viento lo arrastrara a un lugar al que no debería ir. Se agachó. Las palabras escritas atravesaban el papel en varios lugares como si las manos no pudieran mantener la presión constante. Sé que nunca me perdonarás, pero por favor no me odies lo suficiente como para olvidar que alguna vez me importaste, Lynn. El viento hizo que los bordes del papel se movieran. Esas palabras temblaban como si aún estuvieran siendo escritas. La ira se elevó rápidamente, brillante. Debajo había una emoción más lenta y compleja como un moretón. El recuerdo de Lynn antes de la disculpa, antes del vaso de jugo de naranja, antes de la sensación de estar siendo vigilado dentro de su propia casa. Miró el candado. Ella no entró, pero estuvo lo suficientemente cerca como para tocar la cerca, lo suficientemente cerca como para ver las cortinas y la cama detrás de ellas, lo suficientemente cerca como para saber dónde dejar el mensaje para que sus ojos lo encontraran. Yuri dobló el papel una vez, luego otra, y lo sostuvo en su mano como un trozo de carbón que no quería soltar. Volvió y vio a los dos de pie en el umbral, uno apoyado en el marco de la puerta, su respiración un poco entrecortada después de haber cruzado la habitación. «¿Qué tienes en la mano?», preguntó ella. «Solo es basura volando», respondió él demasiado rápido. Su mirada pasó por su rostro buscando. «Yuri». Él se detuvo interrumpiendo el impulso de girar la mano para esconder el papel enrollado. Entró suavizando todo sobre sus hombros, su voz, su mirada. «De todos modos, no es algo de lo que debas preocuparte. Si se trata de Lan, prefiero saberlo que estar preocupada», respondió ella suavemente y de manera regular. Él la abrazó por un momento. Las cámaras observaban la sala de estar, el pasillo, el portón. Sentía la calma, la observación sin juicio sobre su piel, y tomó una decisión. «Ella dejó una nota», dijo afuera de la cerca. «¿Entró?» «No». Sus dos mangas parpadearon 2 veces apoyadas en el marco de la puerta con 2 dedos. El miedo es algo que se desvanece al presentar la verdad con suavidad. «Entonces cerremos el portón», susurró ella, «y dejemos la ventana abierta para que entre la luz». Yuri sonrió con la tristeza de alguien que quiere prometerle al mundo entero, pero sabe que no puede. «Dejaremos la luz encendida», dijo. Detrás de él en la pequeña pantalla, su rostro caía sobre la mesa un punto rojo. Parpadeaba esforzándose incansable, observando. La noche llegó con una suave brisa, el bambú susurraba en el viento como pequeños sonidos luchando contra el alero. Yuri dejó la nota sobre la mesa, la abrió. Los bordes del papel temblaban en la brisa del ventilador. Puso el teléfono al lado, la aplicación abierta en 3 pequeños mundos pertenecientes a una casa. Las cámaras no eran guardianes ruidosos, solo ojos pacientes que nunca se cansan. «Duerme», dijo Tutu desde la habitación, su voz calmada pero frágil como el papel. «Prometiste descansar cuando yo descansara». «Lo haré», respondió él, pero no lo hacía realmente. Rewinded una vez más hasta el momento en que encontró la nota, cada detalle del marco. El arbusto respirando, una manga deslizándose por la cerca como una mariposa acercándose a la luz.
Era difícil afirmar la verdad a partir de los píxeles, pero su estómago no necesitaba testigos. Esa manga tenía un color pastel demasiado familiar. La duda demasiado humana. La puerta de la señora Lan se cerró suavemente. Ella cruzó la sala de estar en pantuflas. La blusa de flores abrazaba la luz de la lámpara. «Vas a convertir esos círculos bajo tus ojos en pozos, Yuri», sonrió sin fuerzas. «Detendré todo después de esta hora». Ella lo observó y luego miró la aplicación. «La herramienta es solo una herramienta», dijo suavemente. «Un cuchillo puede cortar pan o cortar un dedo. Una cámara guarda pruebas o miedo. Todo depende de quién la maneje. Depende de la oscuridad junto a la cerca», susurró él. La señora Lan le dio una suave palmada en el hombro. «Cierra el portón, mantén la luz real y deja que los que amas vean tu rostro en lugar de tu preocupación». Él asintió. Cuando ella volvió a la cama, él se levantó y caminó descalzo por la casa tocando los marcos de las puertas, como si estuviera bendiciéndolos. La cocina, el pasillo, la habitación donde los dos se habían quedado dormidos. En la ventana se detuvo. El cielo fuera parecía derramado de tinta la cerca una línea más oscura en un campo oscuro. Levantó el teléfono por costumbre y una sensación de calma subió lentamente en su pecho cuando la luz verde brilló 3 veces. Estuvo a punto de pasar por alto la interferencia. Un destello fugaz pasó por la cámara frente a él. Luego otra vez. La imagen se alargó, se restauró y luego se desvaneció. Yuri se inclinó hacia adelante la pata de la silla, rozando el suelo con un pequeño sonido. La imagen se volvió nítida, una figura suspendida fuera de la cerca. No entró solo, escuchaba como alguien escucha cuando espera que la casa revele sus secretos. La curva de una mejilla, el contorno de un cabello recogido y una manga de color como un pétalo limpio. «Lin», susurró él. Debería haberse acercado a la puerta. Debería haber gritado. En su lugar bajó la respiración y observó. El rostro se levantó hacia la ventana como si fuera tirado por el recuerdo, no por valentía. Y en ese momento recordó algo que había intentado olvidar. Lin riendo en el jardín el verano pasado. La luz arrojando monedas sobre su cabello. Su versión antes de la fiebre. Antes del vaso de jugo de naranja, antes de que los celos encontraran un lugar para esconderse. Interferencia en la señal. Cuando se estabilizó el contorno de la cerca, estaba vacío. La brisa hizo que los bordes de los arbustos se movieran como si quisieran decir, «No hay nadie aquí». Yuri apagó la pantalla y escuchó el silencio hasta que pudo oír su propio corazón de nuevo. Luego se acostó en la silla y durmió un sueño como si fuera prestado, no suyo. Despertó con la luz en la que confiaba cada mañana. Cálido, claro, sin ambigüedades. La tetera sonaba. La cuchara de la señora Lan golpeaba la sartén como una campanita suave. Desde la habitación el sonido de la tela crujía. Tutu se sentó. «Café», recordó él. «Solo si te sientas y lo tomas conmigo», respondió ella suavemente sonriendo. «Lo haré», dijo él. Llevó una taza de agua tibia a ella primero. Luego se sentó con su taza de café como un hombre común, en una mañana común. No mencionaron la nota. No hablaron de la cerca. Eligieron en esos minutos comer huevos cocidos y reírse de cómo la yema siempre se escapa del plato. Fue un ensayo para la vida que querían recuperar sencilla, compartida sin miedo. Después del desayuno, la señora Lan discretamente entregó una lista a Yuri. «Se nos acabaron el jengibre y la salsa de pescado. Los vecinos tienen menta. Si ya terminó de secar, por favor pídele amablemente», dijo ella sonriendo. «Yo iré», sugirió Tutu. «Yo me quedaré y te haré prometer que descansarás», dijo Yuri. «Descansaré cuando regrese», ella aceptó tocando su manga. «Y tú volverás rápido».
Como la oscuridad, bromeó él y mordió sus palabras tan pronto como salieron. Cerró el portón contando los clics, asegurando el pestillo. En el mercado de la esquina, caras conocidas lo saludaron con frases familiares. ¿Cómo está ella? Te ves más delgado. Este clima hace que los huesos duelan. Compró jengibre, salsa de pescado y un puñado de limones que el vendedor insistió en que harían dulce incluso un día malo. Se recordó a sí mismo respirar como alguien que cree que la casa lo sostendrá. De vuelta al portón se detuvo. Sobre una piedra dentro había algo pequeño y metálico pegado al poste. Un pasador de cabello no más grande que un pulgar. La gema, similar a una perla, estaba rota por un lado. No era de ellos, no era de la señora Lan. Estaba en el lugar donde alguien podría agacharse torpe y levantarse demasiado rápido sin darse cuenta de lo que había caído. Los dedos de Yuri se cerraron alrededor de él. El peso del miedo resonó en su cabeza. La maleta revuelta, el vigilante nocturno, la nota en la cerca. Ahora esto. Cada uno por sí mismo podría sobrevivir, pero cuando se combinan, se amontonan. ¿Entró? ¿Todo bien?, preguntó Tutu desde la mesa, doblando una pequeña manta a la luz del sol cálido sobre su hombro. «Todo bien», lo dijo y puso el pasador sobre la mesa junto a la nota como una escena del crimen que no quería nombrar. Abrió la aplicación. Si la nota había llegado, si el pasador había caído, entonces debía haber una violencia silenciosa en los píxeles para probarlo. Rewinded hasta la hora en que se fue. Había cabellos flotando en la parte inferior del marco. Como si una cabeza se hubiera inclinado demasiado cerca del metal, una mano extendiéndose a través de las rejas, no para abrir, sino solo para dejar algo en el peldaño dentro. La cámara, paciente pero distante, hacía que la mano se convirtiera en una sombra pálida de pez que pasaba. Siguió mirando. Una sombra se movió y no pertenecía al viento. El rostro nunca se mostró por completo. Chuyện sẽ xong và Tiểu Tiêu và Uzi sẽ không thể ở bên nhau và chúng ta sẽ giành lại được mọi thứ và ánh mắt của bà. Gì tối 8 giờ đấy, như nào thì Như nhá. Xong Như xong thì lại Như tiếp nhá. Chúng ta phải cẩn thận. Đi mẹ ăn rùa hơn Mọi à. thứ phải diễn ra trong im lặng. Một bước sai lầm tất cả sẽ sụp đổ. Linh gật đầu, mắt đầy quyết tâm đó sẽ là một đéo để một lần một cái mình nhá. Tối 8 giờ. Không để Tiểu Tiêu ở yên. 68 đấy. Mọi thứ mà nghĩa nhìn Linh. Vợ đi không ấy? Cười bí ẩn, có thể trên môi. Chắc không đâu. Thật, chỉ cần mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Thế mày có vợ đi không thì không biết đường. Chỉ biết Linh giờ đi với tâm trạng phấn chấn nhưng trong lòng Nhìn mày cũng tiếng nói á. toán tính. Mọi thứ dường như đã được ăn bài nhưng dẫu là không có thể sớm nhận ra âm mưu. Chính con gái mình, liệu Tử Kiêu và Uzi có thể chiến đấu cho tình yêu của họ, hay họ sẽ bị cuốn vào đường âm mưu không thể ngờ tới. Nói thôi. Thật